Primera cosa, si hay alguna cuestión de la vez pasada que quieran rever, aclarar, discutir, decir. Tengo varias, pero voy a empezar por la que más ruido me hizo, que son los últimos dos párrafos, que empieza a hablar de magnitud de valor, bienes de uso, valores de uso, valores. En el primer ejemplo que da, empieza a decir acerca de que puede variar la magnitud de valor y está referenciado tiempo de trabajo de diferente manera. Ponele, dice uno igual un trabajador, un tiempo de trabajo, en el momento no me acuerdo. Después dice media, magnitud de valor, igual dos tiempos de trabajo, y empieza a decir ahí como que puede, él da a entender, como eso entiendo yo, como que la capacidad productiva no cambia. Entonces como que estaría variando o mejorando la magnitud de valor y el esfuerzo del trabajo socialmente necesario. Me cuesta vincularlo porque después sigue y involucra a la capacidad productiva. Y todo este trabajo que él va haciendo, en la práctica generalmente, y todos los clásicos o lo que uno está habituado a leer, se vincula directamente siempre valor con precio. Entonces, al no vincular el valor con el precio, el ejercicio se hace complicado. Si bien uno puede llegar a entender que al crecer la capacidad de producción, Esto que vos decís está en la parte de la forma del valor. de la forma de valor a lo último, antes de llegar al... Hasta ahí no llegamos. Hasta ahí no llegamos, eso lo vamos a ver hoy. No, estaba incluida dentro de la clase pasada. Del análisis del valor. Era antes del parágrafo 3, era lo que íbamos a empezar a ver. Entonces se me escapa qué es lo que... A ver, hasta acá lo que uno... Hasta eso que fuimos... Yo después voy a hacer como un recorrido rápido de lo que fuimos viendo. Pero hasta acá lo que uno tiene es, cuando se enfrenta primero al atributo de cambiabilidad de la mercancía, lo que se encuentra es con una relación de igualdad que no tiene explicación, ¿tá? Que aparece como si fuera puramente circunstancial. Pero no es ese lugar donde vos estás inquieto, no es ese lugar. Cuando uno va a mirar la magnitud del valor, entonces la magnitud de la sustancia de valor, lo que uno se encuentra es una cantidad de trabajo cuya expresión hasta acá no tiene, es simplemente una cantidad de trabajo abstracto, socialmente necesario, hecho de manera privada e independiente. No está puesto, lo que plantea de entrada es, dejemos de lado la forma del valor, el valor de cambio, y miremos adentro de la mercancía a ver de dónde sacó este atributo de cambiabilidad. Entonces, cuando se empieza a preguntar por el atributo, lo que encuentra es, bueno, dada la cualidad del trabajo abstracto, socialmente necesario, etc., lo que hace variar el valor de una mercancía es la cantidad de trabajo que está materializada, de ese trabajo que está materializada en ella. Y ahí no hay comparación con otra cosa, es simplemente sube la capacidad productiva del trabajo y con esto, que era medio lo que íbamos a arrancar hoy después de la revisión. Una cantidad de trabajo socialmente necesaria, con todos los atributos, siempre produce la misma cantidad de valor, suponiendo que tiene la misma intensidad. ¿Tá? Si en 8 horas de trabajo se gasta la misma materialidad de cuerpo humano, no importa cómo se haga, no importa con qué técnica se haga, pero se gasta la misma materialidad de cuerpo humano, eso es lo que determina la magnitud del valor que se produce en ese tiempo. Si se trabaja más intensamente, entonces hay un gasto más intenso metido en ese tiempo y eso hace que se produzca más valor. Si se hace un trabajo complejo,
la diferencia que aparece respecto del trabajo simple es que uno cuando ve al individuo produciendo, ve que gasta una cierta cantidad de trabajo y que sin embargo la observación concreta es que cuando va al cambio se representa como una cantidad más grande. Bueno, hay que explicar cómo es esto posible y la explicación es porque en realidad uno lo vio trabajando, produciendo la mercancía que después lleva al cambio. Lo que no vio es que antes tuvo que trabajar de manera extraordinaria respecto de la generalidad. Después, por ahora no voy a plantear por qué, pero esto es simplemente la descripción, que tuvo que trabajar para formarse a sí mismo como productor con atributos que no son los generales. Y entonces lo que va a ocurrir es, bueno, en ese caso, en esta cantidad de tiempo que lo veo trabajar, en realidad lo que se encerró es una cantidad más grande, porque está lo que hizo directamente más lo que hizo para producirse a sí mismo con esta capacidad para trabajar para otros. Lo que aparecía es un trabajo social. Si un individuo tiene una formación especial simplemente para producir valores de uso para sí mismo, eso no entra en la cuestión porque no es un trabajo social. Pero si lo hace para tener capacidad para trabajar para otros, y eso es extraordinario, entonces sí entra en la determinación del valor de la mercancía, porque es una parte del trabajo abstracto socialmente necesario para llegar a disponer de esa mercancía. Ahora, hasta acá entonces lo que uno tiene es, vamos a tomarlo simple, una cantidad de trabajo hecho con una determinada intensidad siempre produce la misma magnitud de valor. Lo que está afectado por la capacidad productiva del trabajo, por la productividad del trabajo, es la cantidad de unidades de ese valor de uso que se puede producir en un cierto tiempo. Una técnica que permite una mayor productividad del trabajo permite con el mismo gasto de fuerza de trabajo producir una mayor cantidad de unidades. Como la masa de valor es la misma, el valor unitario depende de entre cuántas unidades esté repartida esa masa. Si se duplicó la productividad del trabajo, y esto quiere decir que en el mismo tiempo, con el mismo gasto de trabajo abstracto, etc., se produjo el doble de unidades del valor de uso, entonces en cada unidad hay la mitad de trabajo que había antes. El valor de cada unidad cayó a la mitad. El valor de la masa sigue siendo el mismo de antes. No sé si era esto lo que te... ¿No debería crecer esa masa? ¿La masa de valor? Ante un progreso en la técnica de producción. No, porque lo que cambia es que disminuye la cantidad de trabajo que hay gastado en cada unidad. Entonces la masa de valor total sigue siendo la misma. El gasto de fuerza humana de trabajo es el mismo. Nosotros estamos mirando el movimiento, cuando uno mira esto, es el movimiento inmediato del trabajo, es el trabajo vivo que se está aplicando. La productividad, la capacidad productiva, fuerza productiva del trabajo es un atributo del trabajo vivo, del trabajo que está presente. Si se dispone de un medio de producción que sostiene una mayor capacidad productiva de ese trabajo vivo, la mayor capacidad productiva es del trabajo vivo. El medio de producción, si a su vez el trabajo que lo produjo con una mayor capacidad productiva, va a tener un valor más chico y va a transferir un valor más chico al valor del producto. Pero siempre el atributo de productividad es un atributo del sujeto. Yo no sé si lo planteé la vez pasada, pero aprovecho esto que vos planteás, que es lo siguiente.
en algo que todavía no se puede contestar por qué, pero yo lo voy a poner adelante. Acá hay un atributo social, una capacidad para relacionarse socialmente, que no está en la persona, sino que está en la cosa, que está en el producto del trabajo. Y entonces parece que los productos del trabajo tuvieran atributos de sujeto, se hubieran convertido en sujetos. Y el único sujeto del proceso de producción humana es el sujeto humano, es el trabajo vivo, que se sirve de lo que aparecía acá, se sirve de los valores de uso, no importa si son producidos por un trabajo anterior, no importa si son provistos o tomados directamente de la naturaleza, pero se sirve del resto de la naturaleza como un medio para su propia actividad y para su afirmación como sujeto. A consecuencia de la inversión, donde las cosas aparecen como portadoras de relaciones sociales, esa es la base con la cual, y lo voy a tomar en particular, digo, la economía clásica y la economía neoclásica, no es solo atributo de la economía neoclásica, en las explicaciones de Smith respecto de que el precio natural de una mercancía está determinado por la tasa natural de salario, más la tasa natural de beneficio, más la tasa natural de renta, ahí hay una subjetivación de los medios de producción identificados como capital y de la tierra identificada como si fuera un sujeto. Y esto está perfeccionado en la economía neoclásica en la teoría de la función de producción. Hay tres factores, y cuando uno dice factores, dice son los que hacen. Y no hay tres factores en el proceso de producción. Hay un factor, hay uno que hace y que se sirve de las otras cosas para realizar su fin. Sobre la base de esa inversión de la relación social que aparece objetivada, es que se naturaliza eso y se le invierte como si los medios de producción producidos, el ejemplo clásico es la maquinaria, y los medios de producción no producidos, y genéricamente la tierra, se hubieran convertido, se los mira como si fueran sujetos. Entonces, que la maquinaria tenga una potencialidad para que el trabajo vivo que la use produzca más, eso es un atributo del trabajo vivo que la usa, desde el punto de vista de quién es el sujeto de la producción. No sé si con esto, tampoco sé si apuntaba, yo hago una aclaración, yo muchas veces no sé si contesto lo que me plantean o no, pero lo que aparece es esto, y el porqué de la inversión de ver a cosas que no son sujetos, que son medios de los cuales se sirve el sujeto como si fueran ellos mismos sujetos. Por eso, el valor es la materialización del trabajo y cuando aumenta la productividad del trabajo, a la misma cantidad de trabajo, suponiendo la misma intensidad, porque esa es la condición, dada la misma intensidad, que con el desarrollo de la maquinaria, después, mucho después, vamos a ver que la intensidad del trabajo cambia, pero prescindamos de eso. A igual intensidad, el trabajo que realiza un individuo que trabajaba a mano, porque eso era lo normal, y ahora trabaja con una máquina, porque esto es lo normal, a esta condición, produce la misma masa de valor. Está repartido el que trabaja a máquina en una cantidad de valores, de unidades de valores de uso mucho más grande, y entonces cada unidad de valor de uso tiene un valor más chiquito. Pero la masa de valor total es la misma. Yo hice la aclaración. Cuando esto era normal y ahora cuando esto es normal. Si ahora que se usa la máquina yo pretendo trabajar a mano, es hasta posible que eso no sea reconocido, esa cantidad de trabajo que gasto no va a ser reconocido como valor.
hay una gama de normalidad donde eso va a entrar y eso escapa de toda normalidad y el valor de uso es el mismo, porque muchas veces los productos del trabajo manual están vistos como portadores de valores de uso que no son lo mismo que el producto hecho a máquina, entonces no es el mismo valor de uso, para producir eso hay que gastar la cantidad de trabajo que corresponde a ese trabajo manual. Y eso va a estar reconocido plenamente como la materialización de ese trabajo, va a estar reconocido plenamente como el valor de eso hecho a mano. Pero si son idénticos, el que lo trate de hacer a mano va a encontrarse que de la masa de trabajo que gastó va a estar reconocido como socialmente necesario solo un pedacito, y puede ser que ese pedacito sea tan chico que parezca que no se le reconoce nada. No sé si... Entonces, si ante una aplicación técnica la masa de valor sigue siendo igual, cuando eso refiere a doble carácter se supone que hay una relación inversa con otra cosa, ¿cuál es digamos, lo que estaría bajando? El valor unitario. El valor unitario. Esa masa de valor está repartida en una cantidad de unidades más grandes, por lo tanto cada unidad encierra menos valor que lo que encerraba antes del cambio técnico. Tenía otra, pero ahora con la explicación, visto de este modo, pareciera ser que la masa de valor en algún momento se incrementa. Si nosotros lo llevamos a la coyuntura, esto podría ser una especie de explicación de por qué es tan atractivo para los capitales internacionales de China, estoy yendo mucho. No, eso ya es... cambia la masa de valor cuando cambia la cantidad de trabajo total. Entonces, si uno compara la producción social de hoy con la de hace 100 años, la masa de valor es más grande porque hay mucho más trabajo abstracto socialmente necesario aplicado. Cuando uno compara cuánto valor encierra el mismo valor de uso, cosa que es que está sujeto a un montón de condiciones, porque uno compara un auto de ahora con un auto de hace 100 años y no son lo mismo, son autos, pero es el mismo valor de uso, no es el mismo valor de uso, es para discutirlo. Esto hace muchos problemas cuando uno quiere hacer una serie, especialmente una serie larga de productividad del trabajo, porque la productividad es una relación técnica, la capacidad productiva es una relación técnica. Y esa relación técnica presupone igual valor de uso en todo el transcurso de la serie e igual intensidad de trabajo a lo largo de la serie. Porque si yo tomo un trabajo que son 8 horas pero es más intenso, en realidad tengo que considerar que hay más trabajo aplicado que antes en las 8 horas que eran menos intensas o al revés, no importa, me cambió la intensidad y esto es sumamente difícil de poder medir. Pero uno toma el trigo, porque uno dice el auto cambió, pero uno toma el trigo y el trigo de hace 100 años no era como el trigo de ahora. El contenido de proteínas tiene un montón de diferencias cualitativas y en eso uno no tiene mucho problema y dice, sí, se producía por hora tantos quintales de trigo, ahora se produce tantos quintales de trigo y la productividad se multiplicó. Pero aún eso está sujeto a imprecisiones porque cambia cualitativamente, cambia el valor de uso y porque cambia la intensidad del trabajo. No hay más remedio. Gracias, que uno lo trata de hacer así. No sé si con esto también está... ¿Alguien quiere plantear algo? Yo tenía una pregunta, va a ser difícil de llevar a la pregunta. Dijimos en el encuentro pasado que el contenido del capítulo 1 está planteado
en una forma dialéctica, un desarrollo dialéctico, entienden el sentido de enfrentarse a la mercancía y a través de una serie de pasos ir avanzando en su conocimiento, pero que también a veces aparecen observaciones externas hechas por Marx. Mi pregunta era, por ejemplo, cuando llegamos a preguntarnos por cuál es el atributo que permite que dos mercancías entren en la relación de cambio, cuando llegamos a decir que fruto de que son trabajos socialmente necesarios, privados, independientes, ¿cómo encontramos esa cualidad sin tener que recurrir a mirar otros tipos de valores de usos que no sean mercancías y otros trabajos que no son privados y por ende no generan mercancías? Yo te puedo dar dos respuestas, porque tengo alguna reserva sobre la respuesta. Si yo me pregunto por qué Marx lo pone así, la respuesta que tendería a dar, y viene ahora enseguida cuando dice, y ahora las mercancías nos dicen lo mismo que nosotros descubrimos por el análisis, solo que nos lo dicen en el lenguaje de las mercancías. Y es como si estuviera de alguna forma justificando por qué antes apareció como una observación exterior. Porque ahora si miramos las mercancías en su movimiento, y nos va a empezar a aparecer como sujeto esa cosa, se ve esto, en algún aspecto que cuando yo lo leo digo, yo no sé si a mí me dice tan así la cosa. Yo la vez pasada dije que yo lo puedo mirar fácilmente haciendo la comparación, pero también lo podría justificar siguiendo con el análisis de la mercancía. Porque uno llega al trabajo abstracto socialmente necesario y dice, bueno, tengo que seguir analizando esto. ¿Por qué ese trabajo abstracto socialmente necesario le da el atributo de cambiabilidad? Y entonces me tengo que preguntar por la materialidad de ese trabajo abstracto. Hasta ahí yo llegué a una ausencia de cualidad. Y ahora me tengo que seguir preguntando por ¿realmente hay una ausencia de cualidad o hay una cualidad? Y cuando miro la cualidad, digo, la cualidad es porque el individuo que lo produce tiene el control pleno sobre su trabajo individual. Trabaja para otros, no tiene vínculo con los otros, pero por sobre todo su conciencia y su voluntad es la que rige la organización de lo que está haciendo para los demás, sin que los demás participen en esa organización. Y entonces no es porque comparé con otra forma de trabajo, sino porque me pregunté por qué cualidad tiene este trabajo. ¿Está? Es más fácil verlo cuando uno compara con el otro. Y yo después voy a hacer una aclaración de por qué Marx después hace las comparaciones. Frente a una observación de Engels, por qué se pone a hacer comparaciones que estrictamente no hubiera necesitado hacer. Él considera cuando termina que no son necesarias. Entonces esa sería mi respuesta, que tampoco es mucha respuesta. Tiene que ver con el punto que nos faltaba un cachito para llegar y que ahora avanzaríamos, de por qué se corta el análisis. Si es un corte arbitrario o es un corte que tiene una razón de ser. Y
está cortado en un punto donde esa cualidad ya está puesta de manifiesta, está firmada exteriormente, pero está firmada. En este otro caso yo te diría, uno viene mirando este trabajo y se sigue preguntando por las cualidades de su materialidad. Y cuando uno analiza el trabajo y dice, ¿qué es la materialidad del trabajo abstracto? No es una simple ausencia de atributos, es un gasto material de cuerpo humano, es un gasto material productivo de cuerpo humano. Entonces yo me tengo que contestar en la materialidad de ese gasto productivo, ¿cómo está hecho? Y en realidad ya me pregunté en parte cómo está hecho, en respecto del carácter que tiene que estar hecho en condiciones normales, pero me falta preguntarme por la materialidad de su organización. Y entonces, uno lo puede mirar en la pureza del desarrollo y decir, bueno, me tenía que preguntar por esto. No sé si hay algo más, si está contestado. Era como una pregunta más, o sea, sería aplicada a este caso en concreto, pero general, de cómo encontrar lo específico del concreto que yo me enfrento sin tener que recurrir a observaciones externas. De todas formas, acá, como hay solo una parte del desarrollo, yo no quiero adelantar. Ahora va a cambiar completamente la forma del desarrollo. Hasta acá, todo lo que hay es un proceso analítico. Y es la pregunta de dónde le salió a esto el atributo que tiene. ¿Qué es lo que determina esto? Con lo cual uno se está preguntando siempre por algo que está dentro de lo que tiene de inmediato. Y en realidad no tuvo ninguna respuesta más que, bueno, lo que está dentro es esto, y le sale el atributo. Ahora, ¿por qué tiene ese atributo? Y no tengo explicación. ¿Está? ¿Cuál es la necesidad de que, voy a ser más claro. ¿Por qué tiene el atributo? Lo voy a encontrar. Pero, ¿qué es lo que le da la cambiabilidad? Voy a encontrarlo. Pero la pregunta que surge a continuación, yo voy a volver a repetir esto después, la pregunta que surge a continuación es, ¿por qué eso le da este atributo? Pues está bien, tiene el atributo porque tiene todo esto, pero ¿y por qué esto le tiene que dar este atributo? Y ahí cambia completamente la forma del desarrollo. Pero ahora vamos a eso. No sé si hay algo más que quieran plantear. Entonces, si no hay otra cuestión así de rever, hagamos una revisión como recorrido de lo que hicimos la vez pasada. En realidad, la primera vez nosotros hicimos un recorrido preguntándonos por las determinaciones de nuestra acción como sujetos políticos, preguntándonos por la necesidad de dónde brotaba la necesidad de esa acción, llegamos a la mercancía. Pero la vez pasada arrancamos con la mercancía. ¿Qué es lo que aparece entonces cuando uno se enfrenta a la mercancía? La pregunta es, ¿qué determinaciones encierra? ¿Cuál es su necesidad? Y entonces empieza ese proceso de análisis de la mercancía que arranca con la materialidad de la mercancía. Es una cosa que tiene potencialidades o que tiene la potencialidad de satisfacer necesidades humanas. Y yo la vez pasada, para no cortar el flujo, no lo quise plantear, pero ahora lo voy a plantear, es una cosa totalmente, llamémosle que accesoria. Marx dice, es un objeto. Y estrictamente, cuando uno mira las mercancías, cuando mira los valores de uso, no es cuando mira las mercancías, cuando mira los valores de uso, se encuentra con que hay dos formas materiales de valores de uso. Hay unos valores de uso que
bueno, yo estoy metiendo ya el proceso de producción, pero bueno. Hay unos valores de uso que el proceso de producción de ese valor de uso está necesariamente separado del proceso de apropiarse del valor de uso. La producción antecede al proceso de apropiarse del valor de uso. Eso es lo que uno comúnmente llama cosas. Pero hay otro tipo de valor de uso en el cual el consumo, el apropiarse del valor de uso es simultáneo con la producción. No se puede producir primero y después apropiarse del valor de uso. Y esto es lo que comúnmente se llama servicios. Uno no puede apropiarse del valor de uso de un corte de pelo separado del proceso de corte de pelo, salvo que use peluca. Si usa peluca, entonces sí se pueden separar los dos momentos. En general la teoría económica cambió, que esto es una cuestión de formas materiales de valores de uso, y lo traduce, y muchas veces está puesto así en los textos y demás, como mercancías y servicios. Y no hay mercancías y servicios. ¿Tá? Hay cosas que son valores de uso y servicios que son valores de uso. Marx tiene en algún lugar una ironía respecto de los servicios que le presta a los economistas el término servicios. Y entonces esto es algo que uno tiene que tener presente. Es más fácil cuando uno lo va desarrollando enfrentárselo como una cosa, porque como tiene una existencia objetivada, separada del proceso de consumo, entonces uno lo tiene delante en la pureza de su condición de producto del proceso de producción. Si no, están los dos mezclados y se hace más confuso. Pero uno siempre tiene que tener presente que la forma, el término servicio se refiere a una forma material de valor de uso. ¿Quedó claro esto? Entonces, ¿nosotros qué es lo que nos encontramos? Bueno, nos encontramos con esta cosa que tiene la capacidad, y es un atributo de la cosa la capacidad, es una potencialidad de la cosa de satisfacer necesidades humanas. Y el paso inmediato siguiente es, pero ahora lo miramos desde el punto de vista del sujeto humano que se va a apropiar de esas potencialidades, y a eso se lo llama entonces valor de uso. Sirve para usarlo, satisface necesidades. Marx lo va a poner como hablamos la vez pasada, no importa si vienen de la fantasía o del estómago, con lo cual acá no hay ninguna explicación respecto de por qué una cosa es un valor de uso en un determinado momento. ¿Está claro? Pero dice, pero no importa, para el individuo que se lo va a apropiar, eso es un valor de uso. Y entonces viene todo el análisis de las condiciones, de los atributos materiales que corresponden al valor de uso, hasta que llega un punto en el que va a decir, bueno, en esta forma de sociedad que estamos mirando, los valores de uso son portadores materiales del valor de cambio, sirven para cambiarse. Que cuando uno lo mira también más detenidamente que lo que miramos la vez pasada, en primer lugar, cuando uno dice valor de cambio, lo único que está diciendo es sirven para cambiarse, pero que el valor de cambio en su manifestación, que es lo primero que Marx se va a enfrentar, nos pone delante de un atributo que tienen los valores de uso, que son mercancías, que claramente es un atributo completamente antinatural, porque uno puede entrar al mercado con un determinado valor de uso y sin que nadie le toque la materialidad, salir del mercado con un valor de uso distinto. Es decir, le ha transformado la materialidad a ese valor de uso con el que entró sin haber operado materialmente sobre él y además en transformaciones que materialmente son imposibles. Es
Entonces, lo que aparece es esto, tiene un atributo que no es un atributo natural, porque por naturaleza las cosas no se pueden transformar materialmente sin que se opere, sea una acción natural, sea una acción humana, sin que se opere sobre su materialidad. Y entonces es donde va a empezar a decir, bueno, esto parece que fuera un atributo que no puede tener, que es una pura accidentalidad. Mira la expresión cuantitativa de lo que se repite, ahí sí lo está mirando, y dice, bueno, pero acá hay un montón, esto mismo tiene un montón de expresiones distintas, entonces parece más aún que es imposible que tenga un atributo, que tenga un contenido que no sea esa simple expresión, y a continuación lo que aparece es, pero para que dos cosas puedan entrar en una relación, tienen que tener una relación que además el cambio es una relación de igualdad, se transformó esto en esto otro, y esa transformación se expresa en una relación de igualdad, entonces lo que dice es, acá hay una relación de igualdad, tiene que haber un atributo común en los dos polos de la relación. No puede haber una relación de igualdad sin atributo común. Más adelante, así que ya va a volver a aparecer y lo vamos a repetir, pero más adelante Marx hace esta observación. La relación nunca puede generar el atributo. Lo que hace la relación es poner de manifiesto que el atributo existía, pero la relación no crea el atributo. Y esto es lo que sigue en el proceso de análisis. Hay una relación, entonces esa relación tiene una expresión cuantitativa y además una expresión cuantitativa de igualdad, tiene que haber un atributo común, una sustancia común en la misma cantidad. Y entonces el problema es preguntarse por esto. Yo les había planteado la vez pasada, Marx empieza diciendo, bueno, si prescindimos del valor de uso, porque acá no hay un átomo de valor de uso en esta relación, y lo que está diciendo es, si prescindimos de la materialidad de la mercancía, porque materialmente no se puede transformar una en otra, entonces si prescindimos de la materialidad de la mercancía, estamos prescindiendo de todas las cualidades que le vienen de la naturaleza. Y entonces acá no puede ser, lo puede poner en estos términos, no puede ser que una acción natural le dé este atributo que no es natural, que en la naturaleza no puede existir. Y entonces Marx lo va a presentar diciendo, bueno, el único atributo que le queda es ser producto del trabajo. Yo prefiero presentarlo diciendo, bueno, si tiene un atributo hay que preguntarse por la acción que puso ese atributo. Bueno, ¿qué otra acción hay en la producción del valor de uso que no sean las acciones naturales? La otra acción es el trabajo humano. Y entonces, lo que veíamos era, cuando uno empieza a mirar el trabajo humano, lo mira por su forma concreta y dice, no, esto no le puede poner el atributo en común. Tiene que producir valores de uso distintos, pero en la relación de cambio entran valores de uso distintos. Por lo tanto, lo que va a aparecer acá es, simplemente es esto el trabajo humano, y a continuación lo que aparece es, no, el trabajo humano es un gasto productivo del cuerpo humano. Y como gasto productivo del cuerpo humano, si está gastado en la misma cantidad, entonces es un atributo que puede ser la expresión de la sustancia que se expresa en esta igualdad. Vuelve a mirar el trabajo abstracto y lo que encuentra es que hay una diferencia cualitativa, que son las diferencias de productividad del trabajo, entonces dice, no, esto tiene que haberse, hay una relación de igualdad, esto tiene que haberse borrado para llegar a la relación de igualdad. ¿Qué forma puede borrarse esto cuando uno está mirando este movimiento, esta condición de la mercancía que está aislada? Esto no puede venir
de un proceso exterior al movimiento de las mercancías. Esto tiene que brotar de la misma mercancía. La única forma de resolverse esta diferencia cualitativa es a través de la normalidad, y la expresión más simple de la normalidad es el promedio. Y entonces lo que apareció es un paso más, que es el trabajo abstracto socialmente necesario, que por otro lado, porque después lo aclara, el término socialmente necesario tiene un segundo sentido, que está hecho para otro individuo. Hay un individuo que gastó productivamente su cuerpo para que otro individuo disponga de un valor de uso. Y después viene lo que hablábamos antes, viene el análisis o la observación exterior o el análisis de ese trabajo, de su materialidad, y en esa materialidad lo que aparece es que es un trabajo que está hecho de manera privada y con independencia de los demás. Yo podría agregar una cosa más a lo que hablábamos antes, que es esto. Porque es cierto, es linda la comparación o no. Pero cuando uno habló de un trabajo social, y ya vio que era un trabajo social, ya está delante de una condición natural, lo voy a poner en esos términos así, del trabajo humano. Y el trabajo humano es un trabajo que, como es social, necesita estar organizado. Entonces uno puede decir, bueno, entonces por eso me pregunto por la organización. Si es un trabajo social, no lo comparo con los otros, pero digo, necesita estar organizado. Bueno, ¿cómo está organizado? Está organizado de manera privada e independiente. Y entonces fluiría dentro del mismo análisis de la mercancía. Yo creo que lo había planteado, yo salteé todo un desarrollo sobre cómo va avanzando Marx en esta cuestión, en lo del trabajo abstracto, en lo del trabajo complejo, que no dice lo mismo en textos anteriores. Y entonces uno puede también pensar que estaba buscando y no pudo llegar a plantearlo si no era exteriormente. Entonces es irrelevante, tiene este problema. Tiene un problema de carácter, todo esto es de carácter político, y tiene un problema de carácter político. Porque ¿qué es lo que aparece? Como dice, bueno, la única cualidad que puede tener en común es esta, parece que el análisis que está haciendo es por descarte. Y no lo está haciendo por descarte, lo está haciendo preguntándose de dónde salió esa cualidad. Esto por un lado. Como después mete lo del trabajo privado, se presta a decir, bueno, lo metió, y entonces esto no es lo relevante. Y todas esas cosas tienen expresión, y tienen una expresión particular. Yo simplemente lo digo, no es nada más que para molestar. Tiene una expresión de cada uno de estos aspectos en la economía política marxista, donde hay líneas que toman una de estas cosas y de ahí dicen, bueno, esto no es así porque en realidad, y esto no es así porque en realidad estaba esto otro. Estamos más o menos hasta acá. Bueno, después el análisis de la cualidad viene lo del trabajo simple, el trabajo complejo, que era lo que quedaba, y llegamos, si no estoy errado, más o menos a donde habíamos llegado la vez pasada. ¿Hay algo que quieran plantear a esta altura? Yo insisto con esto porque después las discusiones terminan todas volviendo acá, hago la aclaración. Después uno está por la mitad y aparece una cuestión y la discusión vuelve a este punto. Entonces me parece importante
no pasarlo, porque total, bueno, fluye y uno lo plantea y ya está, sino como forma de apropiarse de lo que está en juego. Decir. Cuando él hace una referencia histórica a lo que él considera la división internacional, la división de trabajo, él dice que, digamos, pone como determinante la división de trabajo y de donde entra el juego después la mercancía. Y no al revés, digamos, porque uno, cuando Smith suele referenciar que en el proceso productivo se va dividiendo el trabajo. Él le plantea en estos términos. No está negando que en la propia producción de la mercancía se siga produciendo división de trabajo, digamos. No, hasta acá con dos cosas. Primero, lo que es muy expresivo en Smith es que empieza a hablar de la división del trabajo donde no hay producción de mercancías, porque en el taller productor de alfileres no se cambian mercancías. El obrero que corte el alambre no se lo vende al alambre, no se lo cambia al obrero que le va a sacar filo o le va a sacar punta al alambre. Entonces, Smith empieza mirando un lugar donde no hay producción de mercancías, donde no hay un solo productor que tenga el control pleno sobre su trabajo individual, porque ahí no hay, hay una organización de un proceso de trabajo que se hace colectivamente y a continuación le pega la vuelta y dice, pero ¿de dónde sale la división del trabajo? De la propensión a cambiar, y lo miró en un lugar donde no hay ninguna propensión a cambiar, o por lo menos no se expresa ninguna propensión a cambiar. Lo da vuelta y de un trabajo que se hace colectivamente, a cuyo interior hay una división del trabajo, parte en individuos aislados que cada uno realiza un trabajo determinado y produce una mercancía. Entonces, lo primero que aparece es, Smith necesita dar vuelta a la cosa para poder naturalizar la producción de mercancías. Y lo va a presentar, esto es natural. En el estado rudo y primitivo de la sociedad que antecede a la acumulación, etc. Supongo que todos han oído alguna vez la frase que si cazar nunca me acuerdo si el orden es así, creo que es al revés, pero no importa. Si cazar un castor lleva el doble de tiempo que cambiar un ciervo, es natural que se cambien dos castores por un castor por dos ciervos. Como lo digo al revés, muchas veces me confundo. ¿Está? Y es natural, a él le parece que esto es un proceso de carácter natural. ¿Qué es lo que hace Marx? Y yo supongo que teniendo presente el desarrollo de Smith, está mirando el valor de uso, porque hasta en ese momento está mirando la mercancía como valor de uso, que hay un conjunto de trabajos concretos. Y dice, estos trabajos, esta diversidad de trabajos concretos implica una división del trabajo social. La división del trabajo social es una condición para la producción de mercancías, pero para la producción de mercancías no es una condición para la división del trabajo. Con lo cual está diciendo, el trabajo no es específico, la división del trabajo, perdón, no es específico de la producción de mercancías, pero el desarrollo de esa división del trabajo es una condición para que se puedan producir mercancías. Y entonces ahí es donde va a pasar al carácter privado del trabajo, porque va a decir, ¿qué forma social tiene esta división del trabajo? Que los individuos trabajan de manera privada y trabajan unos para otros de manera privada e independiente. ¿Algo más? Bueno, entonces, sigamos avanzando
completemos este punto 2 del desarrollo y y vemos a dónde nos lleva todo esto. Habíamos llegado hasta, bueno, es una cantidad de trabajo simple y ahí está resuelta la diferencia cualitativa, que puede entonces expresarse cuantitativamente en una relación de igualdad, y habíamos visto el papel de ese supuesto diciendo, ya sabemos que en esas relaciones de cambio hay mercancías que encierran, son materializaciones o en esta capacidad de cambio, son materializaciones de una cantidad de trabajo inmediato para producirlas, que no es igual a la que encierra otra mercancía por la cual se cambian, se vinculan en esa relación de igualdad. Pero lo que pasa es que en esta, que parece encerrar menos tiempo de trabajo, en realidad se encierra el tiempo de trabajo especialmente dedicado a formar a su productor. El trabajo que hizo el productor para tener capacidad para trabajar. Y entonces, en lugar de tener que explicar esto cada vez que avanzamos, lo que va a hacer es el supuesto de que todo está reducido a trabajo simple, a cantidades de trabajo. ¿Estamos hasta ahí? Lo que va a sintetizar las cosas que estuvo analizando, va a aparecer esto. Desde el punto de vista de los valores de uso, lo que interesa es la cualidad del trabajo, la diferencia cualitativa del trabajo y, por lo tanto, los trabajos concretos que producen distintos valores de uso. Desde el punto de vista del valor de las mercancías, de su atributo de cambiabilidad y de la magnitud de ese valor, lo único que interesa es el trabajo abstracto. Esta observación que hace acá, que parece una aclaración, inmediatamente después va a aparecer en un desarrollo donde lo que va a aparecer es con un fuerte contraste, no al revés, pero sí con un fuerte contraste, y Marx lo va a remarcar, va a decir esto era lo que uno ya tenía antes, pero ahora está expresada en dos, lo que antes estaba en una sola mercancía, ahora está expresado en dos polos. Pero en esos polos lo que uno ve es lo contrario de lo que importa del polo. Entonces lo que va a hacer es esta observación. Va a venir acá esto de que dice, en determinadas proporciones, depende de la productividad del trabajo, las mercancías siempre van a igual trabajo encerrado en ellas, van a encerrar valores, la misma masa de valor. La otra observación que va a hacer es, acá la riqueza de la sociedad aparece teniendo este doble carácter, que es algo que también está referido implícitamente al desarrollo de Smith. Porque Smith empieza con la riqueza como una masa de valores de uso y a cierta altura dice, pero esto tiene otra expresión, no es simplemente una masa de valores de uso, también la riqueza depende del valor de cambio. Y entonces dice, hay que explicar de dónde sale el valor de cambio. Lo que Marx va a poner es, desde el punto de vista material, la riqueza depende de los valores de uso. Desde el punto de vista de desde el punto de vista de esta forma social que tiene el producto
del trabajo en el modo de producción capitalista depende de la magnitud de valor que encierra. Lo que va a plantear es, y estas cosas se pueden mover separadas, puede subir la masa de riqueza material y estar bajando la masa de valor que encierran. Y lo que va a plantear es, en función de qué cambia esto, de la capacidad productiva del trabajo. La capacidad productiva del trabajo produce en la misma cantidad de tiempo, si es mayor, más cantidad de valores de uso, cada uno tiene menor valor, menor sustancia de valor. Si baja la capacidad productiva del trabajo, en el mismo tiempo produce menos cantidades de valores de uso y en cada uno de ellos hay una cantidad de valor más grande. Y va a volver a sintetizar la materialidad del trabajo abstracto diciendo todo trabajo humano y la unidad del trabajo humano. Todo trabajo humano es como un gasto fisiológico del cuerpo humano, cosa que después produce el espanto de algunos, como un gasto fisiológico del cuerpo humano. El trabajo es trabajo abstracto, se diferencia ese gasto por la forma concreta en que se lo realiza y entonces, bajo la forma concreta que se realiza ese gasto productivo del cuerpo humano, lo que uno tiene son los distintos trabajos concretos. El trabajo es siempre una unidad indisoluble. No se puede hacer, yo lo planteé la vez pasada, pero me parece sustancial remarcarlo. No se puede hacer trabajo abstracto sin darle al gasto productivo del cuerpo humano una forma útil, concreta. No se puede realizar, desarrollar un trabajo concreto si no se gasta productivamente el cuerpo. Y entonces, trabajo abstracto y trabajo concreto son una unidad indisoluble. Acá el desarrollo va a pasar a cápite 3 de la forma del valor o valor de cambio. Y Marx va a arrancar haciendo una especie de síntesis de lo que viene haciendo, diciendo, si estos son mercancías, es porque tienen esta doble, si esta cosa es mercancía, es porque tiene esta doble condición de ser un valor de uso y de ser valor. Entonces va a decir, cuando uno la empezó a mirar esto, dijo, y le pareció, y como es la expresión general, es la historia, los términos de la economía política anterior a Marx, lo que aparece es esencialmente lo de valor de cambio. Dice, al principio uno decía, las mercancías son valor de uso y valor de cambio. No, en realidad son valor de uso y valor. Tienen este atributo de la cambiabilidad. Y hasta esta altura del desarrollo, uno tiene contestado de dónde le sale el atributo de cambiabilidad. Es porque son materializaciones de trabajo abstracto socialmente necesario realizado de manera privada e independiente. Eso es lo que le da el atributo de cambiabilidad. Lo que no tiene contestado es por qué cuando el trabajo abstracto socialmente necesario se materializa de manera privada e independiente, su producto tiene el atributo de la cambiabilidad, que son dos preguntas completamente distintas. ¿Está clara la diferencia entre las dos preguntas? La primera pregunta es, ¿cómo es posible que cosas que son cualitativamente distintas puedan entrar en una relación de cambio? Lo que ahora uno diría es, la pregunta es, ¿qué es lo que permite que las mercancías sean objetos cambiables? Bueno, la respuesta
final, vamos a ponerlo así, a esa pregunta es porque son materializaciones de iguales cantidades de trabajo abstracto socialmente necesario realizado de manera privada e independiente. Me contesté, ¿por qué las mercancías son objetos cambiables? Por esto. Lo que me aparece de inmediato es, ¿pero por qué cuando ese trabajo se hace de esta forma, su producto es cambiable? Esto no me lo contestó lo que se viene desarrollando hasta acá. Y lo que Marx va a plantear ahí es, no la explicita la pregunta, pero está es lo que va a ir desplegando, es, si yo sigo mirando la mercancía y la sigo analizando, no puedo encontrar la razón de su especificidad. ¿Por qué es un objeto cambiable? Que es la pregunta de por qué cuando el trabajo trabajo se organiza, su materialización, y yo insisto con lo de la materialización porque no es el trabajo, el valor, no es el trabajo abstracto socialmente necesario, hecho de manera privada e independiente. El valor es ese trabajo materializado en su producto. No es el trabajo en acción. El trabajo en acción es la actividad que crea al valor, que genera al valor. Pero no es un atributo del trabajo el valor, el atributo es de la mercancía. Y en la mercancía lo único que hay del trabajo es la materialización. No existe más ese trabajo. Ahora está puesto en el cuerpo de la mercancía. ¿Está claro esto? Porque esto también aparece en una serie de planteos que hay que miran al valor como si fuera un atributo del trabajo y no de la mercancía. Después, si quieren, nos vamos a detener en eso, pero por ahora sigamos adelante. Entonces, ¿cómo va a presentar esto Marx? Diciendo, por más vueltas que uno le dé a una mercancía, no tiene forma de descubrir que tiene este atributo de cambiabilidad. Porque cuando uno agarra la mercancía aislada, lo que tiene delante es un valor de uso. Y no tiene forma de, si se sigue preguntando por este valor de uso, y se sale de la especificidad de la mercancía y va a ir a la cuestión de la generalidad, la falta de especificidad histórica de esto. Entonces dice, ¿dónde uno puede ver que la mercancía tiene esta capacidad, tiene este atributo? Solo cuando entra en relación de cambio con otra. Y entonces lo que dice es, nosotros dejamos de lado la forma en que se expresa el valor, la forma del valor, que es el valor de cambio, ahora no tenemos más remedio que volver al valor de cambio. ¿Cómo se expresa el valor de las mercancías? Y va a entonces retomar la forma que tiene la expresión de cómo una mercancía expresa su valor y por lo tanto va a volver al valor de cambio. Pero ahora ya no hay más análisis. Ahora lo que se está mirando es cómo se mueve, por así decir. Esto tiene complicaciones, pero lo voy a tomar así. ¿Cómo se expresa el valor? Y entonces ya no me estoy preguntando por la necesidad de dónde brota ese atributo de cambiabilidad. Ahora lo que estoy mirando es cómo se despliega el atributo de cambiabilidad. Y cambió entonces la forma que tiene el desarrollo del proceso de conocimiento. Y lo que va a ir desarrollando es la expresión de ese valor. Yo lo voy a poner alguna cosa ahí para tratar de ser más ordenado en la exposición. Así que me corro para allá. Cuando mira la expresión de valor, o el valor de cambio, lo que le va a aparecer es de vuelta esa expresión bajo la forma de una relación, en la cual no voy a usar las levitas ni voy a usar términos más simples ni las varas de lienzo.
que usa Fondo de Cultura, no me acuerdo cuál usa Siglo XXI. Así que lo voy a poner simplemente así. 10 unidades de tela que la expresión del valor es un saco, para usar términos argentinos. Y entonces, cuando mira esta expresión, lo primero que va a poner de manifiesto esa expresión es que el valor de una mercancía, que es una cantidad de trabajo abstracto, etcétera, que está materializado en el cuerpo de la mercancía, solo se puede expresar relativamente. No puede expresarse por sí mismo, porque lo que se fue a mirar es cómo hace la mercancía para expresar que tiene valor. Bueno, entra en la relación de cambio. ¿Y qué aparece en la relación de cambio? Que 10 unidades de tela valen un saco. Y entonces el valor es una cantidad de trabajo, pero aparece que no se puede expresar como cantidad de trabajo. Y entonces, lo primero, porque así me puedo sentar y después sigo, lo primero que va a aparecer ahí es otra pregunta. Y es la pregunta de por qué, si el valor es cantidades de trabajo, no se puede expresar en cantidades de trabajo. ¿Por qué su expresión es como valor de cambio? Y el valor de cambio, y esto es lo que va a seguir en el desarrollo, el valor de cambio dice que 10 unidades de tela valen un saco. No dice tampoco que 10 unidades de tela valen el valor de un saco. Valen un saco. Y un saco es una cosa. Y acá Marx tampoco lo explicita, pero hay un movimiento en esto, le va a dar al término valor de uso un nuevo sentido, que es la materialidad, es el cuerpo de la mercancía. Cuando ya lo dijo, los valores de uso son los portadores del valor de cambio, ya estaba implícito eso. Pero lo que va a decir es, 10 unidades de tela valen un saco, expresan su valor, que es un atributo que brota de la materialización del trabajo, etc., bajo la forma de una cosa, no en unidades de su propia sustancia. Y entonces lo que va a aparecer en esto, si después por no tener el machete me salteo algo, vuelvo para atrás, lo que va a aparecer es que el valor de una mercancía siempre se expresa relativamente en cantidades del cuerpo de otra mercancía. Que el valor de esta mercancía se expresa en cantidades del valor de uso de esta otra mercancía. Que ninguna mercancía puede expresar el valor por sí misma, que siempre se expresa relativamente en el cuerpo de otra mercancía cualitativamente distinta, porque ninguna puede expresar su propio valor, que actúa como equivalente. Uno podría decir, es por ahí un poco prematuro a esta altura, pero si uno lo pusiera en los términos del lenguaje de las mercancías y lee eso, es como si las 10 unidades de tela, vamos a decirle metros, así es más fácil, los 10 metros de tela, dijeran, nosotros tenemos valor porque tenemos tanto valor como ese que está del otro lado de la relación. Ese equivale a nosotros. Y entonces lo que va a aparecer es esta expresión relativa del valor de una mercancía en cantidades del cuerpo de la otra mercancía. Y en esa relación lo que va a aparecer es que la mercancía que está de aquel lado no tiene ninguna expresión cuantitativa de su propio valor. No se sabe cuánto vale un saco.
Lo único que dice esa expresión es que 10 metros de tela valen un saco. ¿Cuánto vale un saco? Y esa relación no lo dice. Si yo quisiera que esa relación me diga cuánto vale un saco, la tendría que dar vuelta y decir, un saco vale 10 metros de tela. Ahora sé cuánto vale un saco, 10 metros de tela. Pero ¿cuánto vale los 10 metros de tela? La relación no me dice nada respecto de la magnitud del valor de la mercancía que está en el polo del equivalente. Te consulto, siendo que el valor es la materialización del tiempo de trabajo, ¿por qué no se plantea como una primera instancia, en vez de esta expresión relativa que estás comentando, en un término más absoluto, en tiempo de trabajo, ¿no? Los 10 pedazos de tela en tantas horas, minutos. La situación es esta. Cuando nosotros empezamos y nos encontramos por primera vez con el valor de cambio, lo que encontramos es esta expresión relativa. No tenemos explicación de la expresión relativa, es más, nos pone frente al problema de cómo se explica que cosas que cualitativamente son distintas puedan entrar en una relación de igualdad. Entonces nos tuvimos que preguntar qué atributo común pueden tener en esa expresión. Cuando nosotros fuimos avanzando en el análisis, muchas veces está puesto como si uno dijera, yo voy a poner una igualdad, voy a poner un atributo común entre las dos mercancías que están en la relación. El problema es exactamente al revés. Yo vi que estaban en una igualdad. Ahora me tengo que explicar cómo es posible que estuvieran en la igualdad. Entonces, uno no es que necesita forzar al trabajo abstracto en la igualación, sino que el problema que tiene es que hay una igualación y tiene que encontrar un atributo cualitativo que esté en la misma cantidad. Bien, lo encontró. Ahora agarra la mercancía y dice, quiero que se exprese este atributo cualitativo. No tengo forma. No sé si es un valor o no es un valor. Miro la mercancía y no sé, eso que me dijeron que es una mercancía, en ningún lugar, de ninguna forma, me dice que sea producto del trabajo abstracto socialmente necesario. No me muestra ese atributo, lo que me muestra es que es un valor de uso. La única forma que tiene de expresar este atributo es entrando en la relación de cambio con otra. Entonces, nunca le encontré expresión del atributo que no fuera en la relación de cambio con la otra. Cuando se lo quise buscar en la mercancía misma, porque en ese caso yo hubiera mirado la mercancía, hubiera dicho, vale 10, exacto, vale esta cantidad de trabajo. No, cuando la miré no me decía la mercancía cuánto vale. Entonces dije, bueno, pero ¿cómo puedo saber cuánto vale? Y ¿dónde expresa que vale? Expresa que vale en la relación de cambio. Bueno, pero cuando miro la relación de cambio me doy cuenta de que las dos mercancías que entran en la relación de cambio porque son iguales, no cumplen el mismo papel. Que una está expresando su valor y que la otra está poniendo su cuerpo para que la primera exprese su valor. Y que en esa relación de cambio no hay ninguna expresión de valor del lado del equivalente. Entonces nunca, por eso viene la pregunta, ¿por qué si es trabajo abstracto, socialmente necesario, materializado de manera privada e independiente, no se expresa como cantidades de esa sustancia? Y ahora lo que va a aparecer es los problemas que genera además eso para reconocer al valor en su expresión. Pero eso viene ahora inmediatamente después. Lo que sí va a poner de entrada Marx en este análisis, después de seguir con la determinación cuantitativa, es que la mercancía que está en el polo relativo tiene que probar que ella tiene valor entrando en la relación de cambio. ¿Cómo lo prueba? Porque se iguala con la que funciona como equivalente. Luego, la equivalente no tiene que probar en esa relación que ella tenga valor. Entra como expresión del valor.
¿qué pasa con esta expresión del valor? Lo que Marx va a desarrollar en esto siempre está cuantitativamente determinado. Es una cierta cantidad de la mercancía que está en el polo relativo que se relaciona con una cierta cantidad, para expresar su valor, de la mercancía que está en el polo del equivalente. Y entonces, ¿qué pasa con la determinación del valor y la expresión de ese valor? Porque siempre se hace de manera relativa. Si el valor se pudiera expresar en cantidad de su sustancia, esto es inmediato. Sube la productividad del trabajo e inmediatamente lo que se tiene es que baja el valor unitario de la mercancía. Pero, como se expresa relativamente, juega el valor de la mercancía que está expresando su valor y de la mercancía que funciona como equivalente. Yo lo voy a poner muy esquemáticamente en esto. Vamos a ponerlo así, después lo borro. Tenemos la mercancía que está en el polo relativo y la mercancía que está en el polo del equivalente. Sube la productividad del trabajo. Voy a poner en la primera flecha la productividad del trabajo que produce cada unidad de esta mercancía. Baja el valor unitario de esta mercancía. ¿Está? Ese es el movimiento que corresponde a esta determinación. Si la productividad del trabajo que produce el equivalente permanece constante, permanece igual, entonces el valor del equivalente permanece igual. Y en consecuencia, si bajó el valor de esta mercancía, yo voy a necesitar menos unidades del equivalente para expresar esa menor magnitud de valor. El valor de cambio o la expresión de valor va a bajar. ¿Está? Hasta acá, el valor de cambio me expresa inequívocamente qué ocurrió con el valor de la mercancía. Pero puede suceder que tengo el relativo y tengo el equivalente y la productividad del trabajo que produce el relativo se quedó igual y por lo tanto el valor quedó igual. Pero la productividad del trabajo que produce el equivalente subió y en consecuencia el valor del equivalente bajó. Y ahora el problema que aparece es que no cambió el valor de la mercancía que estaba en el polo relativo, pero sí cambió la expresión de valor. El valor de acá sigue siendo el mismo y la expresión de valor cambió. ¿Qué pasa? Bajó el valor del equivalente, yo ahora necesito más unidades de ese equivalente para expresar el mismo valor que antes. Yo lo hice simple suponiendo la suba de la productividad del trabajo. Lo mismo al revés ocurre con la baja de la productividad del trabajo. ¿Está? Y la otra situación que va a aparecer en el análisis, que Marx lo va a hacer como un análisis de la generalidad de las mercancías, es que tengo la mercancía que está en el polo relativo, la relación de cambio, la productividad del trabajo que produce esta mercancía sube, luego el valor baja. Pero la productividad del trabajo que produce el equivalente sube en la misma proporción, luego el valor baja en la misma proporción y el valor de cambio queda igual. Y hay un cambio en el valor de la mercancía que me resulta irreconocible. Me parece que no cambió el valor de la mercancía y como cambió en paralelo el valor de las dos, la relación de cambio sigue siendo la misma de antes. Todo esto uno lo puede analizar también con el movimiento inverso. Cae la productividad del trabajo, sube el valor y el resultado va a ser el movimiento cruzado. Voy a tomar uno para hacer esta expresión.
Vamos a considerar así de fácil. La productividad del trabajo que produce la mercancía que está en el polo relativo se cae y en consecuencia el valor unitario de esta mercancía sube y esta se quedó igual. El valor de cambio de la mercancía que está en este polo sube, ¿está? Y este movimiento es idéntico a este movimiento. Si yo considerara acá el movimiento inverso, que baja el valor de la que funciona como equivalente, porque sube la productividad del trabajo, me voy a encontrar con que baja el valor de cambio y el movimiento es idéntico a este. Y puede ocurrir que, vamos a suponer, me ahorro el dibujito, pero se cuadruplica la productividad del trabajo que produce la mercancía que está en el polo relativo y por lo tanto su valor cayó a una cuarta parte. Bueno, empecé mal. Pero se multiplica por 8 la productividad del trabajo de la que produce el equivalente, con lo cual el valor unitario del equivalente cae mucho más, cae el doble. Bajó el valor del relativo, pero yo necesito más unidades del equivalente para expresar ese valor disminuido. Bajó el valor y sube el valor de cambio. ¿Está? Y esto, cuando uno mira el movimiento concreto, es irreconocible. En el movimiento concreto no hay forma de distinguir, salvo que uno vaya a ver cosas muy puntuales, exactamente cuál de esos movimientos estuvo presente. Analíticamente uno puede distinguirlos, el efecto que tiene, pero después en el movimiento concreto, si fue esto o si fue esto, es sumamente difícil de poder diferenciar. Si se da este movimiento, vamos a suponer que estas son las únicas 2 mercancías que hay, después lo vamos a ver de manera general, si se da ese movimiento sostenidamente, hay siempre la misma masa de valor que se expresa siempre en una cantidad de valor de cambio más grande. Si se da este movimiento donde baja el valor unitario de las 2 en paralelo, tengo la misma cantidad de valor, porque la cantidad de trabajo total es la misma, que cada vez parece una masa de valor más grande, porque se expresa en una cantidad de valores, de cuerpos de esta otra mercancía más grande. Y entonces yo puedo mirar una estadística. Vamos a suponer que lo único que produce la sociedad son los 10 metros de tela y el saco. Yo puedo mirar la estadística donde siempre hubo la misma cantidad de trabajo y me parece que el valor está creciendo, porque el valor de cambio está creciendo, pero el valor es siempre el mismo de antes. ¿Está? ¿Quedó claro ese movimiento? Cuando Marx plantea esta expresión simple del valor y pone de manifiesto lo que estábamos mirando recién, no de estas relaciones cuantitativas, sino de que el valor de una mercancía se expresa en cantidades del valor de uso de otra mercancía. Ahí es donde va a hacer esa observación diciendo, bueno, esto es lo que nosotros ya sabíamos, las mercancías se pueden equiparar porque son materializaciones de iguales cantidades de trabajo abstracto, socialmente necesario, hecho de manera privada e independiente. Y lo que va a poner es, pero ahora son las mercancías los que nos dicen que tienen este atributo, porque muestran que pueden entrar en la relación de igualdad. En ese movimiento, lo que se está viendo es que el trabajo que produjo los 10 metros de tela era un trabajo socialmente útil, por eso pudo entrar a cambiarse con otro producto del trabajo social. Y ahí es donde viene el planteo de
la mercancía que está en el polo del equivalente no necesita probar que ella expresa trabajo social, porque el hecho de que la otra entre en relación de cambio con ella pone de manifiesto que representa ese atributo. Y entonces lo que va a ir planteando es, ahora son las mercancías en su movimiento, la que van poniendo de manifiesto todas las determinaciones del valor que uno había visto antes. Y entonces, la síntesis en este punto va a ser: la mercancía que está en el polo del equivalente porta en esa relación la posibilidad de cambiarse directamente por otra. No tiene que probar que ella sea cambiable. En esa relación tiene la potestad de entrar como inmediatamente cambiable. Y lo que va entonces a ocurrir es: la mercancía que está en el polo del equivalente representa valor, pero entra en la relación no como una expresión inmediata de valor, sino como una cantidad de un determinado valor de uso, distinto al que entra en el polo relativo. Y en consecuencia, cuando uno mira la mercancía que está en el polo del equivalente, no tiene ninguna manifestación de cuánto valor encierra. Entra expresando valor, pero es un cuerpo material que tiene esta capacidad. Y entonces lo va a seguir el desarrollo sintetizando, diciendo: el valor de uso en esa mercancía que está en el polo del equivalente representa al valor. Su papel en ese lugar es representar valor. Y entonces lo que va a aparecer es el desarrollo de lo que primero aparecía en la mercancía es que ninguna mercancía puede expresar su propio valor, necesita para expresar su valor expresarse en el cuerpo material de otra, y lo que uno se encuentra es eso mismo que tenía cuando terminó el análisis de la mercancía, de ya no hay más para analizarle en la mercancía que pueda contestar por qué el trabajo que produce mercancías produce valor. Porque el trabajo que se realiza de manera privada e independiente produce valor. Y la otra cuestión que va a ir entonces presentando es la mercancía que está en el polo relativo está expresando que tiene un atributo social, es capaz de relacionarse en el cambio con la otra. La que está en el polo del equivalente es una cosa, no está poniendo de manifiesto de manera inmediata que porte un atributo de carácter social. Y acá es donde aparece la referencia esta que yo mencionaba antes, donde lo que va a aparecer planteado es como las propiedades de un objeto no brotan de su relación con otros objetos, puesto que esta relación no hace más que confirmarlas, parece como si la levita, es decir, acá lo que pusimos como el saco, debiera su forma de equivalente, es decir, la propiedad que la hace susceptible de ser directamente cambiable a la naturaleza, a su materialidad como valor de uso, ni más ni menos que la propiedad de ser pesada o de guardar calor. Y entonces dice, acá es donde uno encontró el primer paso
del carácter misterioso que tiene la forma del equivalente. ¿Por qué aparece una cosa material que cuando uno la mira no es más que la cosa material, teniendo el atributo de permitirle a la otra cosa que exprese su carácter social, a la que está en el otro polo? ¿Está claro esto hasta acá? Lo que sigue entonces en el desarrollo es, bueno, la mercancía que está en el polo relativo entra para expresar que ella tiene valor. ¿De dónde le brota el valor? De que es una materialización de trabajo abstracto realizado de manera privada e independiente. Y entonces, lo que va a poner de manifiesto la mercancía que está en el polo relativo es esta condición, que ella es producto de un trabajo abstracto. Pero cuando uno mira la mercancía que está en el polo del equivalente, lo primero que le aparece es ¿por qué puede el saco expresar el valor de la tela? Porque es producto de un trabajo concreto distinto al que hizo la tela. Si uno tuviera la expresión que 10 metros de tela valen 10 metros de tela, no tendría ninguna expresión de valor. Y entonces, ya resaltó el valor de uso. La cualidad de ese valor de uso brota del trabajo concreto. Ahora lo que uno se encuentra es que algo que aparece como simplemente producto de un trabajo concreto distinto al otro, tiene la potestad de representar al trabajo abstracto, al gasto general de fuerza humana de trabajo. Lo cual agudiza más ese carácter misterioso, porque ahora parece que el trabajo del sastre tuviera la virtud de el producto del trabajo del sastre, luego el trabajo del sastre, de producir un objeto que tiene la capacidad de representar el trabajo humano en general. Es esta expresión que usa Marx diciendo, entonces cuando el sastre produce el saco, no solo produce valores de uso y por lo tanto seres humanos, sino que además produce la expresión, lo que sirve para expresar el valor. Y es una forma de decir que puede parecer cuando menos curiosa. Y lo que está implícito en eso es un individuo que trabaja para otros, los está produciendo a los otros como seres humanos, porque está creando las condiciones para que los otros puedan consumir como seres humanos, y es consumir el producto del trabajo humano. Consumir algo que está inmediatamente apropiable en la naturaleza, eso es lo mismo que hace un animal. No es una forma propiamente humana de consumir. Consumir los productos del trabajo, ese es un consumo propiamente humano. Y eso es lo que subyace de esa figura que dice, no solo produce valores de uso, produce seres humanos. Pero además, lo que está produciendo es este objeto que tiene la potestad de expresar una relación social. Agrego entonces una cosa más, así completamos acá. Cuando uno mira el valor, es trabajo social. Y lo que está expresándose en esa relación, que yo no lo escribí para no pararme, es trabajo social. Pero ¿en qué se expresa el trabajo social? El carácter social del trabajo que produjo a la tela. Se expresa en el producto de un trabajo privado, porque el trabajo del sastre no es un trabajo inmediatamente social, no está organizado por la sociedad y asignado inmediatamente a ese individuo que lo tiene que realizar. Ese individuo lo realizó de una manera tan privada e independiente como el que hizo la tela. Y en consecuencia lo que uno se encuentra en el polo del equivalente es que todo está invertido,
que el valor de uso representa valor, que el trabajo concreto representa trabajo abstracto y que el trabajo privado representa trabajo social. Y entonces está completo porque el carácter misterioso de la forma que tiene la mercancía que ocupa el lugar del equivalente. ¿Cómo es posible que una cosa material, producto de un trabajo determinado, que está hecho de manera privada, sin unidad respecto de las demás producciones o de la otra producción, tenga la capacidad de expresar el carácter social de la otra mercancía, de la otra mercancía que porque en el momento que se pone en relación con ella, pone de manifiesto que tenía los atributos. Los atributos solo pueden brotar en el proceso de trabajo. El atributo de la cambiabilidad brota en el proceso de trabajo. Y recién se pudo poner de manifiesto que efectivamente lo tenía cuando entró en la relación de cambio, la tela con el saco. Y ahora parece que el saco, por naturaleza, tuviera el atributo, la capacidad de permitirle a la otra mercancía mostrar que ella tiene valor.